El jueves 8 de enero de 2026, el mercado inmobiliario de Estados Unidos recibió una descarga eléctrica de 200.000 millones de dólares. No fue un rumor, no fue una filtración anónima. Fue una orden directa desde la Casa Blanca que ha dejado a los banqueros de Wall Street y a los agentes inmobiliarios en un estado de confusión absoluta. La instrucción fue clara. Fannie Mae y Freddie Mac, los gigantes hipotecarios bajo tutela del gobierno, deben abrir sus bóvedas y empezar a comprar bonos hipotecarios masivamente. El titular oficial dice que es para bajar las tasas y salvar el sueño americano. Pero si rascas un poco la superficie, si miras los números reales detrás de esta inyección de liquidez, la historia cambia por completo. Porque uno no inyecta 200.000 millones de dólares en un sistema que está sano. No lanzas un salvavidas de ese tamaño a menos que veas una grieta en el casco del barco que nadie más está viendo. Lo que te están vendiendo como un alivio para los compradores podría ser en realidad la señal de alarma más grande desde 2008. ¿Por qué el gobierno está tan desesperado por manipular las tasas en enero de 2026? ¿Qué saben ellos sobre la solvencia de los bancos que nosotros no? Y lo más importante, si esto funciona y las tasas bajan al 5%, estamos a punto de ver un colapso de precios provocado por una avalancha de vendedores que llevan años atrapados. Hoy vamos a conectar los puntos que los medios tradicionales están ignorando. Vamos a entender por qué esta ayuda podría ser la trampa financiera más sofisticada de la década. Bienvenidos. Si valoras la verdad financiera por encima del ruido mediático, asegúrate de estar suscrito. Lo que vamos a analizar hoy afecta directamente a tu bolsillo y a tu futuro patrimonio. Empecemos por lo que acaba de suceder, porque el contexto es vital. Estamos en enero de 2026. Las tasas hipotecarias llevan meses estancadas por encima del 6.2%, una cifra que, aunque menor que los picos de 2024, sigue siendo asfixiante para una economía que se ha vuelto adicta al dinero barato. El mercado está congelado. Las ventas de viviendas existentes rondan los 4 millones anuales, niveles que no veíamos desde hace 30 años. En este escenario, el presidente Trump, recién iniciado su segundo mandato, lanza una directiva a través de Truth Social. He instruido a mis representantes a comprar 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios. La lógica que nos presentan es simple: oferta y demanda. Si Fannie Mae y Freddie Mac compran estos bonos, el precio de los bonos sube y teóricamente las tasas de interés bajan. Bill Polt, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, respondió casi de inmediato con un «Estamos en ello, señor presidente». Pero aquí es donde la narrativa oficial choca con la matemática financiera. Para entender la magnitud o la falta de magnitud de esta medida, tenemos que poner esos 200.000 millones en perspectiva. Suena a una cifra astronómica, ¿verdad? 200.000 millones. Pero el mercado de deuda hipotecaria de Estados Unidos es de aproximadamente 14 billones de dólares. Estamos hablando de que esta inyección masiva representa apenas el 1.4% del mercado total. Para que se hagan una idea, durante la pandemia, la Reserva Federal compró más de 2 billones de dólares en estos mismos activos para mantener las tasas bajas. La Fed tenía una impresora de dinero infinita. Fannie y Freddie no. Fannie y Freddie están usando sus reservas de efectivo, su chanchito acumulado, para hacer esto. Y aquí surge la primera gran pregunta de los analistas escépticos. ¿Es esto suficiente? Si la Reserva Federal, con 2 billones, apenas pudo contener la inflación de activos, ¿qué se espera lograr con el 10% de esa fuerza de fuego? Los expertos de TD Cowen y otros analistas de Wall Street sugieren que, en el mejor de los casos, esto podría mover la aguja unos 25 o 30 puntos básicos, es decir, bajar la tasa del 6.2% al 5.9%. ¿Es eso suficiente para salvar el mercado? Probablemente no. Entonces, si la matemática sugiere que el impacto en las tasas será mínimo, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué arriesgar el capital de las agencias que garantizan el sistema hipotecario? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada y el análisis de riesgo.
Hay una teoría que circula en las mesas de dinero de Nueva York que es mucho más inquietante que una simple bajada de tasas. Se llama liquidez de salida. Piénsalo. ¿Quiénes son los tenedores actuales de esos bonos hipotecarios que Fannie Mae va a comprar? Bancos regionales, fondos de inversión, entidades que compraron deuda al 3% o 4% y que ahora, con las tasas al 6%, están sentados sobre pérdidas no realizadas masivas. Si el gobierno entra a comprar esos bonos a un precio artificialmente alto, no está ayudando a Juan Pérez a comprar su casa en Ohio. Está rescatando el balance de un banco que necesita liquidez desesperadamente. Es un rescate bancario encubierto bajo el disfraz de ayuda para la vivienda. Y si esto es cierto, la señal que nos están enviando es que el sistema bancario está mucho más frágil en 2026 de lo que los reportes de ganancias nos dicen. Pero dejemos de lado la conspiración bancaria por un momento y asumamos que el objetivo es genuino: bajar las tasas hipotecarias para reactivar el mercado. Aquí es donde entra la paradoja más peligrosa de 2026, algo que pocos están discutiendo. Se llama el efecto de la compuerta abierta. Durante los últimos 3 años hemos hablado hasta el cansancio del efecto de bloqueo o lock-in effect. Millones de propietarios no venden sus casas porque tienen una hipoteca al 3% y no quieren cambiarla por una al 7%. Están atrapados en sus casas doradas. Esto ha mantenido el inventario artificialmente bajo y por ende los precios artificialmente altos. No hay casas para vender, así que los precios no caen. Ahora, imagina que el plan de los 200.000 millones funciona mejor de lo esperado. Imagina que combinado con otras presiones, las tasas bajan al 5% o incluso al 4.9% psicológico. ¿Qué pasa entonces? Millones de personas que odian su casa actual, que necesitan divorciarse, mudarse por trabajo o que simplemente quieren reducirse, de repente ven una salida. La diferencia entre su hipoteca actual y la nueva ya no es del 4%, es del 1.5%. Es manejable. Y deciden vender. De golpe. Si este plan tiene éxito, podríamos ver un aumento repentino y violento en el inventario de viviendas usadas. Y aquí está la trampa. La demanda no se recuperará a la misma velocidad. Los compradores siguen golpeados por la inflación acumulada de 2022 a 2025. Los salarios no han subido al ritmo de la vivienda y los impuestos a la propiedad en estados como Texas y Florida se han disparado. Si liberas a los vendedores atrapados en un mercado donde los compradores no pueden calificar, ¿qué sucede? Oferta masiva, demanda débil, crash de precios. Es la ironía suprema. La medida diseñada para hacer la vivienda asequible, bajando las tasas, podría terminar haciendo la vivienda asequible, colapsando el valor de los activos de los propietarios actuales. Y no creas que esto es ciencia ficción. Ya estamos viendo las primeras señales en lugares como Austin, Texas, o en partes de Florida, donde el inventario está subiendo y los precios ya están en negativo año tras año. Si agregas una inyección de liquidez que incentive a más vendedores a salir, podrías convertir una corrección ordenada en una carrera hacia la puerta de salida. Pero hay otro actor en esta obra de teatro que no podemos ignorar, y ese es el mercado de alquileres y el sector multifamiliar. Fannie Mae y Freddie Mac no solo garantizan hipotecas de casas unifamiliares, son la columna vertebral del financiamiento de edificios de apartamentos. Y en 2026, el sector multifamiliar está en problemas. Graves problemas. Durante el auge de 2021 y 2022, muchos inversores compraron complejos de apartamentos con préstamos puente de tasa variable, esperando refinanciar en 2 o 3 años. Bueno, el tiempo se acabó. Esos préstamos están venciendo ahora, en 2026, y las tasas no están al 3%, están al 6 o 7%. La matemática de estos edificios ya no funciona. Los ingresos por alquiler han dejado de crecer o están cayendo debido a la sobreoferta de nuevas construcciones que se terminaron en 2024 y 2025. Tenemos tasas de vacancia subiendo al 6.25% o más. Si Fannie Mae gasta 200.000 millones en bonos, ¿cuánto de eso está destinado a estabilizar el mercado de bonos respaldados por hipotecas comerciales? Están usando el dinero de los contribuyentes, o bueno, el dinero de las agencias, para evitar una ola de impagos en el sector inmobiliario comercial que podría arrastrar a los bancos regionales.
Recordemos que Fannie y Freddie tienen límites de cartera. Por ley, no pueden tener más de 225.000 millones cada una en su cartera de inversión retenida. Esta orden de compra de 200.000 millones las empujaría peligrosamente cerca de sus límites legales, dejándolas sin margen de maniobra si ocurre una crisis real. Es como gastar todos tus ahorros de emergencia en un boleto de lotería para intentar arreglar tus finanzas. Si ganas, genial. Si pierdes, no tienes red de seguridad. Y el director de la FHFA, Bill Pulte, parece estar dispuesto a correr ese riesgo, alineándose completamente con la visión de la administración de tasas bajas a cualquier costo. Hablemos ahora de la psicología del mercado. Los mercados financieros se mueven por expectativas, no solo por realidades. El anuncio en sí mismo tuvo un efecto inmediato: volatilidad. Los bonos del Tesoro reaccionaron, los inversores empezaron a recalcular sus apuestas. Pero hay un riesgo latente que los economistas más conservadores están señalando: la inflación. Si el gobierno inyecta liquidez, aunque sea a través de las agencias y no de la Fed, es una forma de estímulo. Es dinero buscando activos. Y si bajas las tasas artificialmente, inyectas dinero en la economía. ¿Qué pasa si esto reactiva la inflación que tanto costó controlar en 2024 y 2025? Si la inflación vuelve a subir, la Reserva Federal se verá obligada a mantener su tasa de referencia alta o incluso subirla. Esto crearía una guerra abierta entre la política fiscal o habitacional, queriendo bajar tasas, y la política monetaria, necesitando subirlas. Y en esa guerra, el que pierde siempre es el ciudadano común. Podríamos terminar en un escenario de estanflación inmobiliaria, precios de bienes y servicios subiendo, pero valores de las viviendas cayendo por la falta de crédito accesible real, no el artificial. Quiero que visualices el mapa de Estados Unidos en este momento. No es un mercado único, es una colección de miles de micromercados. En el noreste y el medio oeste, los precios se han mantenido sorprendentemente firmes porque nunca tuvieron el auge especulativo del Sun Belt. Pero mira el sur, mira Phoenix, mira Las Vegas, mira Jacksonville. Allí es donde la inyección de Fannie Mae podría tener los efectos más extraños. Si las tasas bajan un poco, veremos a los inversores institucionales, esos grandes fondos de Wall Street que Trump también prometió regular, ¿volver a entrar al mercado? Esa es otra pieza del rompecabezas. La administración ha hablado de prohibir a los inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares, pero al mismo tiempo están inyectando liquidez que facilita el crédito. Si prohíbes a BlackRock comprar casas, pero le das dinero barato al mercado, ¿quién llena el vacío? ¿El comprador primerizo que apenas puede ahorrar para el pago inicial? ¿O el pequeño inversor especulativo que tiene acceso a capital privado? La historia nos dice que el dinero barato siempre encuentra el camino hacia las manos de quienes ya tienen activos, no de quienes aspiran a tenerlos. Profundicemos más la cifra: 200.000 millones. ¿De dónde sale ese dinero? Fannie y Freddie han sido rentables. Han acumulado capital porque no han pagado dividendos al Tesoro de la misma manera que antes, bajo ciertas enmiendas de capital. Tienen el dinero en efectivo, no necesitan imprimirlo. Eso hace que la medida sea menos inflacionaria que un QE de la Fed, técnicamente. Pero al usar ese efectivo para comprar bonos, están dejando de usarlo para, por ejemplo, cubrir posibles pérdidas crediticias. Las tasas de morosidad están subiendo lentamente. Las tarjetas de crédito están al máximo. Los préstamos de autos tienen tasas de morosidad preocupantes. Si el desempleo sube en 2026 y las hipotecas empiezan a fallar, Fannie y Freddie necesitarán ese colchón de efectivo. Pero si se lo gastaron comprando bonos para manipular la tasa de interés, ¿quién los rescata a ellos? Tú, el contribuyente. ¿Otra vez? Este movimiento tiene ecos de la historia. En cada ciclo previo al colapso, vemos a las autoridades intentar sostener el mercado. En 2007 se hablaba de que el subprime estaba contenido. En 2026 se nos dice que la asequibilidad se arregla con más compras de bonos. No están atacando la raíz del problema.
los precios de las viviendas son fundamentalmente incompatibles con los ingresos del estadounidense promedio. La relación precio-ingreso está en máximos históricos. Bajar la tasa del 6.5% al 5.5% ayuda, sí, pero no soluciona el hecho de que la casa cuesta $450,000 y el salario medio es de $60,000. Matemáticamente, algo tiene que ceder. Y generalmente, lo que cede es el precio. Entonces, ¿qué deberías hacer tú con esta información? Si eres un comprador potencial que ha estado esperando al margen, esta noticia es un arma de doble filo. Por un lado, si las tasas bajan temporalmente gracias a esta intervención, podrías ver una ventana de oportunidad para obtener una cuota mensual más baja. Pero, y este es un pero gigante, debes tener mucho cuidado con el valor de la propiedad que estás comprando. Si entras al mercado justo cuando la compuerta de vendedores se abre, podrías comprar hoy y ver cómo tu vecino vende por un 10% menos en 6 meses. No atrapes un cuchillo cayendo. Si eres vendedor o si has estado pensando en vender, esta intervención podría ser tu última gran oportunidad de salida. Si el mercado percibe una bajada de tasas y hay un pequeño repunte de optimismo o una mini burbuja de primavera en 2026 impulsada por estos titulares, podría ser el momento de liquidar antes de que la realidad económica de la recesión o la saturación de inventario se asiente definitivamente. Los inversores inteligentes a menudo venden en las noticias de estímulo, no compran en ellas. Hay un aspecto técnico que los analistas de bonos están observando: el spread, o diferencial. Históricamente, la diferencia entre el bono del Tesoro a 10 años y la hipoteca a 30 años es de unos 150 a 200 puntos básicos. Últimamente ha sido de casi 300. Es decir, las hipotecas son inusualmente caras comparadas con la deuda del gobierno. El objetivo explícito de Trump y su equipo es comprimir ese diferencial. Quieren eliminar el miedo y la prima de riesgo que los inversores están cobrando. Si logran reducir ese spread a la normalidad histórica, las tasas hipotecarias caerían significativamente, incluso si la Fed no baja sus tasas. Es una apuesta audaz. Están intentando microgestionar la prima de riesgo del mercado más grande del mundo. Si funciona, serán genios. Si falla, y el mercado percibe que el riesgo es real, los inversores privados podrían huir de los bonos hipotecarios, obligando al gobierno a comprar aún más para llenar el vacío, convirtiendo a Fannie y Freddie en el mercado entero. Nacionalización total de facto. No podemos ignorar el contexto político. Estamos de cara a las elecciones intermedias de 2026 en el futuro cercano. La vivienda es el tema número 1 para los votantes jóvenes y las familias. El descontento social por la imposibilidad de comprar casa es palpable. Esta medida de 200,000 millones es, en esencia, una medida populista. Es una señal de «estamos haciendo algo». Pero las soluciones políticas a problemas económicos estructurales suelen tener efectos secundarios desagradables. Al intentar forzar la asequibilidad mediante ingeniería financiera, en lugar de permitir que el mercado se limpie a través de correcciones de precios, solo estamos pateando la lata hacia adelante. Y la lata cada vez es más grande y pesada. ¿Recuerdan lo que pasó en los años 80? Volcker tuvo que subir las tasas al cielo para matar la inflación, y el mercado inmobiliario sufrió, pero se reseteó. Hoy tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a la corrección, y ese miedo es lo que impulsa decisiones como esta inyección de 200,000 millones. Es el miedo a la deflación de activos, porque si los precios de las casas caen un 20%, la hoja de balance de la clase media se evapora. El consumo se detiene y entramos en una recesión profunda. El gobierno está eligiendo la inflación, o el riesgo de ella, y la manipulación del mercado por encima de la corrección natural de precios. A medida que avanzamos en 2026, debes vigilar 3 indicadores clave para saber si esta medida está funcionando, o si es el preludio del desastre. Primero, el inventario semanal. Si ves que el inventario se dispara mientras las tasas bajan, cuidado, es la señal de salida masiva. Segundo, los diferenciales de crédito. Si la brecha entre el tesoro y la hipoteca no se cierra a pesar de las compras de Fannie Mae, significa que el mercado privado está vendiendo tan rápido como el gobierno está comprando. Eso sería catastrófico. Y tercero, el mercado de alquiler.
Si los alquileres siguen bajando o estancándose, la presión sobre los inversores será insoportable, sin importar si la tasa hipotecaria es del 6% o del 5%. Estamos navegando aguas desconocidas. Nunca antes un presidente había ordenado tan explícitamente a las GSE usar su capital retenido para manipular la tasa de mercado en tiempos de paz económica relativa, es decir, sin una crisis de liquidez tipo 2008 o 2020 declarada oficialmente. Esto sienta un precedente. A partir de ahora, la tasa hipotecaria es una herramienta política directa. Y cuando los precios se fijan por política y no por mercado, las distorsiones se acumulan hasta que algo se rompe. La pregunta que te dejo hoy es, ¿confías en que 200.000 millones de dólares pueden detener la gravedad? ¿O crees que el mercado inmobiliario debe corregirse por sí mismo y que cualquier intento de detenerlo solo hará que la caída final sea más dura? Lo que está claro es que el pánico inmobiliario del que hablamos no es necesariamente un pánico de colapso inmediato, sino un pánico de las élites por mantener el status quo a toda costa. Están inyectando morfina a un paciente que necesita cirugía. Puede que el dolor desaparezca por un rato, puede que el paciente se sienta eufórico y salga a comprar una casa, pero la enfermedad subyacente, la falta de asequibilidad real y la deuda excesiva sigue ahí, creciendo. Mantén los ojos abiertos. No te dejes llevar solo por el titular de las tasas bajan. Mira el precio, mira los impuestos, mira tu seguridad laboral. 2026 será un año de volatilidad extrema, y esta inyección de capital es solo el primer disparo de una batalla larga por el control de la economía estadounidense. Si este análisis te ha ayudado a ver más allá del titular, dale al botón de me gusta y compártelo con alguien que esté pensando en comprar o vender este año. Necesitan saber esto. Soy el tutor de casas, y aquí analizamos lo que Wall Street no quiere que sepas. Nos vemos en el próximo video.